Ya está. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas, a todos ustedes. Bienvenidos a otro capítulo más de Psicología Política. Estamos aquí el doctor Carlos Rivera. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Gracias por escucharnos. Pues oye, vamos a hablar de un tema que creo que te queda como anillo al dedo. Pues nada más de eso hice durante Este, 4 años mi doctorado. Creo que te gusta, creo que es un tema que, que puede ser modular, ¿no? En el resto de los episodios del podcast, que es el uso del miedo o el miedo como emoción política. Habría que decir algo interesante, porque el miedo no es la única emoción, digamos, mala, por usar una palabra, que no sé exactamente si mala se asemeja, ¿no? Pero sí es una de las más usadas en términos de las campañas políticas. Y me parece interesante, primero que nada, describir qué es el miedo, o sea, definir qué es el miedo, pues, porque describirlo, pues, nos podría llevar un montón de tiempo y además escribir cuestiones también, incluso hasta, ¿no? O sea, leer Frankenstein te produce miedo, ahorita que está la película de Así Del vi que Toro. está. El otro día mi prima dijo que estaba la película y demás. Yo no sé nada, salvo que mi prima dijo que el Frankenstein está muy guapo y que pues, al parecer la actuación es muy Está en el Centro Cultural Universitario, así que bueno, pues la pueden ver ahí. No, no está en muchos cines. Eh, Así que, bueno, la primera pregunta que te tendría es, ¿qué es el miedo para ti? O sea, ¿cómo tú defines el miedo? No, no ahorita en el uso de la política, sino cómo tú como psicólogo defines el miedo. Y después me gustaría yo darte una imagen de lo que yo entiendo por el miedo. Bueno, para responder, sí, claro, para responder a la pregunta, tal vez deberíamos de irnos un paso atrás para hablar de eso que los psicólogos hemos dado en llamar las emociones negativas, o las emociones positivas. Eh, si hay algo en lo que los psicólogos nos damos hasta con la cubeta es acerca de las emociones. No estamos de acuerdo a veces en siquiera si hay emociones o no, pero em, en que cuáles son las emociones, la parte genética de ellas, los principios y lo que sí hay más o menos acuerdo es en que hay dos emociones básicas, o sea que se pueden eh, como se dice en inglés, hervir a dos emociones básicas, que es emociones negativas y emociones positivas. Y en las emociones negativas son sensaciones poco placenteras como la tristeza, el miedo y el enojo. Y estas son naturales y son disruptivas, para usar el terminajo, y pueden ser eh, dañinas si son suprimidas o no son manejadas adecuadamente. Estas emociones incluyen una serie de- de sensaciones como la frustración y la ansiedad, la culpa o el disappointment. ¿Cómo traducimos disappointment? La decepción. Em, Sí. y en tanto que hay unas que son poco confortables y que impactan nuestro bienestar. Esto desde el término de la salud,
manejarlas, primero entenderlas. Eh, Probablemente para quienes nos escuchen y tengan hijos, hijos pequeños, ahora, en una cosa que a mí me parece muy buena, se empieza a enseñar a los niños primero a identificar sus emociones, ¿no? Se les pone unas tarjetitas y dice, ¿cómo te sientes hoy, no? Enojado, triste, cansado, molesto, lo que sea. Eh, Porque, pues, uno tiene que identificar sus emociones, si no, pues uno anda haciendo tonterías por la calle, ¿no? Las emociones negativas más comunes son el enojo, es decir, sentirse enojado, frustrado, amargado, el miedo, sentir ansiedad, nerviosismo, preocupación, la tristeza, sentirse un poco deprimido, eh, eh, disappointed, eh, o sin esperanza, desesperanzado. Y, y también la culpa, un sentimiento de vergüenza o de arrepentimiento. El disgusto, una suerte de repulsión y sentirse poco satisfecho, ¿no? No voy a entrar porque no da tiempo y no es el tema en la diferencia entre la parte patológica, clínicamente patológica, de aquellos quienes no sienten quienes no experimentan estas sensaciones. Es decir, personas quienes no tienen sentimientos de culpa, de vergüenza, de arrepentimiento por los actos que ellos realizan. Eh, el caso que yo siempre cito en mis clases, con mis alumnos, en los ejemplos que doy, es el de el Chapo Guzmán. Cualquier delincuente, ¿no? Un delincuente, en el caso famoso del Chapo Guzmán, pues él es eso, él es un asesino, él es un violador, él es un delincuente condenado, convicto, pero no tiene un proceso de culpa. Para él hay una cosa que en psicología se llama egosintonía, que es decir, que está en sintonía consigo mismo. Y que para él pues, no está mal, ¿no? O sea, no está mal matar, violar, hacer daño, ¿no? Entonces, pues, está bien, ¿no? Y así deambula por el mundo. Eso, de nuevo, está en la parte más clínica y no tengo tiempo para meterme en eso, ¿no? Pero fíjate, yo te quiero aportar algunas visiones que por ahí escapan un poco de la psicología. Bueno, porque pues, no soy psicólogo, ¿no? Pero sí entiendo, por ejemplo, que desde el punto de vista social y cultural, y aquí un poco vamos a aproximarnos a lo que es el miedo como emoción política, el miedo forma parte del carácter de una persona o incluso de una organización social, ¿no? Eh, Se puede aprender a temer objetos, por ejemplo, está claro. O sea, hay quien dice que el miedo, desde el punto de vista social, es una construcción. Entonces, si es una construcción, el miedo se puede aprender a tenerlo y también a no tenerlo, ¿no? Eh, Socialmente hay ¿cómo decirlo? Una estrecha relación con ciertos elementos de la cultura, ¿no? Creo que esto de lo que hablas, para poderlo ejemplificar, tiene que ver moralmente, em, a lo largo de la historia, siempre se nos ha dicho, te vas a morir, ¿no? Entonces se usa constantemente el miedo a la muerte, que finalmente pues es un determinismo biológico. Desde el punto de vista de la antropología, y esto también es bien interesante, porque eh, el miedo tiene una relación interesante con el dolor y explica, o sea, todos se van a reír porque van a decir, o sea, qué tontería, ¿no? Explica
evidentemente la evolución humana, o sea, hay una cuestión de reafirmar la teoría de la evolución. O sea, el miedo es esta, esta emoción, que nos alerta, ¿no? De los peligros. Incluso nos recuerda el dolor que hemos sentido cuando tú piensas, por ejemplo, en la muerte de tu abuelo, cuando piensas eh, este miedo, digamos, a la muerte, este miedo a que tu mamá se enferme, a que tu hermana se caiga por la ventana, a que tu hija eh, desaparezca, ¿no? Algo que está, o sea, que está en este preciso momento muy latente en el país. Eh, Finalmente, el miedo sí está relacionado con el dolor, porque son situaciones que te duelen, pero también es un indicador, como decía, de la evolución. En ese sentido, también está muy ligado a lo que es la supervivencia de la especie, porque del mismo modo que el dolor aparece cuando algo negativo nos ataca, ¿no? O sea, suponte, pues, la gripa que te duele cuando estornudas, el miedo también aparece en una situación en la que tú, o sea, tu construcción, digamos, social, em, te hace creer que estás en peligro, ¿no? Entonces creo un poco, para redondear y que no nos quedemos nada más con un enfoque psicológico, que es interesante, por supuesto, porque tiene que ver con la construcción de tu personalidad, pero va más allá. Y esta parte, como te decía, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lo moral, eh, que es el miedo a la muerte, ¿no? O sea, tú has hablado siempre de que las situaciones negativas en la cuestión política, en la cuestión social, son recordatorios de la muerte. Y entonces ahí lo que te preguntaría, pues es finalmente que abundaras, bueno, no te preguntaría, o sea, que abundaras en esto, ¿no? O sea, porque es interesante ya usarlo desde el punto de vista psicosocial, por usar una palabra. Bueno, a ver, es que como de costumbre me interrumpiste, no me dejaste concluir. Pero ya que te andas metiendo, ya que te andas metiendo en mis temas psicológicos, En camisa ah, de 11 varas. sí, exacto, en temas que no son los tuyos, entonces ahora déjame a mí meterme en temas que no son los míos y que son los tuyos, que son los de la antropología, ¿no? Y para eso, déjame citar al clasiquísimo libro del siglo XXI de Michel de Foucault, eh, Vigilar y Castigar. Eh, Vigilar ¿De y dónde, Castigar. de qué escuela es ese? Perdóname. Perdóname, nada más, por favor, recuérdale a la audiencia, estamos hablando de la escuela francesa y que tú detestas profundamente todo lo que Desde la el superioridad, la baguette, el queso Roquefort, lo detestas. Gracias. Perdón, des- te interrumpí. desde la superioridad de la universidad inglesa, miramos hacia abajo todo lo que tenga que ver con los franceses. Em, desde la estatua de Nelson, los vemos hacia abajo. Em, ya que te andas metiendo en mis temas, yo me voy a meter en los tuyos de la antropología y voy a citar, antes de hablar acerca del miedo de la muerte, a la muerte, eh, a Michel de Foucault. Michel de Foucault, como ya dijo David, filósofo francés, publicó en 1975 un texto que se volvió hiperfamoso, que se llama Vigilar y Castigar. Eh, la traducción en inglés es Discipline and Punish. Y lo que él dice ahí es que el castigo físico fue abandonado por una condena social y que esa condena social se volvió mucho más poderosa como deterrent, como atenuadora
de las conductas antisociales. Y que este cambio que hubo es sumamente importante en la sociedad porque, bueno, pues marca eso, marca un cambio evolutivo social y marca una suerte de progreso social, pero al mismo tiempo marca una crueldad en la manera en la que se trata a las personas. A partir de ahí, bueno, tendríamos que hablar más del tema de David, que es antropología, cómo eso se une con la exclusión social, la, em, eh, la segregación de muchos tipos, no solamente por cuestiones delincuenciales, como mencionaba yo acerca del Chapo Guzmán, sino la exclusión en términos de clase y demás. Pero bueno, ese es, insisto, tema de la antropología. A mí de lo que me interesa hablar en realidad es acerca del miedo a la muerte y cómo se vincula con la política. Ese sí es mi mero mole. Ese sí es mi tema. Y para ello voy a recurrir a una literatura que ya he mencionado yo con anterioridad aquí en el podcast, que es pues la que yo conozco, en la que yo me baso para hacer mi doctorado en Inglaterra, eh, que es de unos autores norteamericanos, curiosamente, que se llaman Tom Pisinski, Sheldon Solomon y Greenberg. Tom Pisinski, Sheldon Solomon y Jeff Greenberg se conocen en los años 80 en la Universidad de Arizona cuando estaban haciendo sus propios doctorados. Y ellos descubren los escritos de Ernst Becker. Ernst Becker fue un antropólogo social. Entonces, si se fijan, David y yo no estamos tan alejados, tan tontos, tan, tan, tan mal en nuestros gustos, porque yo psicólogo y él, bueno, politólogo, ahora casi, casi ya doctor en antropología. Y entonces Ernst Becker escribe un libro que al principio no tuvo mucho éxito, pero posteriormente gana el premio Pulitzer y que se llama The Denial of Death. Aquí para quienes nos estén viendo en video lo estoy mostrando, es la edición original esta. Eh, este, se llama The Denial of Death, la negación de la muerte, de Ernst Becker. Y en este libro, Ernst Becker, insisto, un antropólogo social, un antropólogo cultural de la Universidad de Syracuse, que dio clases en Berkeley, en San Francisco, y en Simon Fraser en Canadá. Él describe esto que está contando David, es decir, cómo los humanos negamos la presencia de la muerte como una manera de poder vivir. Y entonces esta paradoja se vuelve muy interesante. Da pie a lo que después Tom Pisinski, Sheldon Solomon y Jeff Greenberg desarrollan como una teoría que se va a denominar Terror Management Theory, teoría del manejo del terror, teoría del manejo del miedo, teoría de la negación de la muerte. Para aquellos que estén interesados, les recomiendo, no está en español, lamentablemente, tal vez me debería yo de dar a la tarea de hacer la traducción. Em, eh, este libro que se llama The Worm at the Core. Es un gran libro. Es de divulgación. El Este gusano libro. en la manzana, ¿no? Bueno, Eh, en realidad, o en el corazón, core puede ser en el traducido centro, como, ¿no? Sería como puede ser, el gusano en el sí, corazón sería, ¿no? En el centro. sí. Core puede ser traducido como corazón, sí. ¿No? Oye, Eh, a ver, te voy a entonces, interrumpir otra déjame vez. explicar rápidamente de qué va esto y ahora sí me interrumpes. La teoría central de tanto de Ernst Becker como posteriormente de Tom Pisinski y Sheldon Solomon y Jeff Greenberg, es una que de su sencillez
es muy bonita, es verdaderamente hermosa. Y les quiero citar aquí una frase muy, muy breve, pero muy bonita. Se las voy a traducir, viene de este libro que se llama In the Wake of 9/11, The Psychology of Terror, y, y dice, estar vivo es grandioso, es asombroso, te quita la respiración, es tremendo, es remarkable, sobresaliente, es outstanding, es increíble y al mismo tiempo te hace agachar la cabeza con humildad. Cada uno de nosotros, en nuestros momentos más finos, se ha visto ah, overwhelmed, se ha visto abrumado y esto es bien bonito, cada uno de nosotros en nuestros más finos momentos se ha visto abrumado por la impresionante eh, em, joy es gusto Gusto. por por la felicidad de estar vivos. Entonces me parece una cita súper, súper bonita, ¿no? Sí, Pero después de que uno se despierta por las mañanas, inmediatamente lo que uno hace es, primero, para los que creen en Dios y eso es dar gracias a Dios de que uno está vivo, pero para quienes no creen en Dios es, estoy vivo, tengo todas estas posibilidades, pero voy a morir. Y entonces en el momento en que uno se da cuenta que va a morir, cae en una angustia existencial tal que tiene que ser lidiada, que tiene que ser atenuada, que tiene que ser disminuida. Y esa capacidad, esa necesidad de atenuar la certeza de la muerte es, toma preeminencia sobre todo lo demás. ¿Cómo lidia uno con esa certeza de la muerte? Es muy interesante y de eso podemos hablar un poquito más adelante. Ahora sí ya interrumpo. te voy a devolver la cortesía, dado que citaste a la escuela francesa. Te voy a hablar de un texto que me parece muy interesante, eh, que se llama Fear, A Cultural History, de Joanna Burke, El miedo como una historia cultural, ¿no? Donde, y desgraciadamente lo tengo en digital. Otra de las cosas que discuto mucho con Carlos es que yo ya me volví fanático de los libros digitales, la verdad. Y bueno, pues algunas veces se Yo los sigo mando, pero teniendo todos mis libros en físico y entonces es una discusión eterna entre David y yo. exactamente. Pero fíjate lo que dice la, la- la señora Joana. Dice, durante el siglo XIX, los temores relacionados con la muerte inminente estaban estrechamente vinculados a los miedos acerca de cualquier tipo de vida después de la muerte eventual, así como relacionados con la inquietud sobre el diagnóstico correcto del deceso, o dicho de otra manera, que condujera a un entierro prematuro, es decir, el miedo a que te entierren vivo. En nuestro tiempo, por el contrario, tendemos a preocuparnos mucho más sobre el hecho de que nos obliguen a permanecer vivos más de lo debido, denegándonos la oportunidad de morir con dignidad. Es el personal médico, en vez de los clérigos, el que preside cada vez más sobre el terror a la muerte. Los debates actuales sobre la eutanasia y la muerte asistida están relacionados con estos cambios. El libro es bastante famoso por una cuestión muy interesante y voy a recurrir a una anécdota que seguramente a Carlos le va a gustar. En determinado momento, al principio, el estallido de la radio, un señor decidió sentarse frente a un micrófono y empezar a leer La Guerra de los Mundos, ¿no? Eso fue en la ciudad de Nueva York y entonces
eh, el tipo estaba leyendo la novela y ocasionó un pánico colectivo. Y entonces es a partir de esta imagen, es decir, de Orson Welles leyendo en su programa La Guerra de los Mundos, que Joanna Burke establece una relación muy interesante en que dice que el miedo se transmite principalmente por los medios de información, pero sobre todo por la credibilidad que nosotros le damos a esos medios. Y entonces establece lo siguiente, dice, cuando el miedo es social, se convierte en pánico. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, Carlos cita un libro sobre el 11 de septiembre. Entonces, claro, tú ves un avión estrellándose frente a la Torre Norte o la Torre Sur, y entonces ese miedo que sientes al verse reflejado en el rostro de la persona que tienes enfrente, se convierte en pánico. Allí es muy interesante esta, digamos, construcción social. Entonces, bueno, pues ahí hay otro libro que me parece interesante de la Déjame escuela citar, inglesa. déjame citar un ejemplo de eso que estás diciendo. Em, eh, el ejemplo tú ya te lo sabes porque siempre lo menciono. El 9 de septiembre de 2001, las encuestas colocaban a George W. Bush con una popularidad del 53%. Para quienes no estén muy enterados y no les interese mucho, en Estados Unidos, a diferencia de México, por ejemplo, la popularidad presidencial no suele ser tan alta. En México, los mexicanos suelen, o solemos tal vez en plural, em, tener mucha más devoción hacia nuestros líderes, principalmente hacia el presidente. Entonces es más común que la popularidad presidencial en México sea más alta que en Estados Unidos o que en otros países eh, industrializados. El 9 de septiembre de 2001, es decir, 2 días antes del ataque a las Torres Gemelas, la popularidad del presidente Bush era de 53%. De nuevo, eso para términos estadounidenses es bastante bajo. El 13 de septiembre, es decir, 2 días después del ataque a las Torres Gemelas, la popularidad del presidente Bush subió al 83%. Es decir, muy, muy al casi niveles latinoamericanos de popularidad. Y fíjate ¿Cómo, que, no, no, dale. cómo explica la teoría de Terror Management Theory, de la teoría del manejo del terror, donde yo hice mi doctorado, este fenómeno? Bueno, explicaba yo hace un momento que ante la certeza de la muerte, de que nos despertamos por las mañanas, nos maravillamos de estar vivos, o en el caso de las personas religiosas, dan gracias por estar vivos. eh, Inmediatamente lo que ocurre es que uno dice, pero es que si hoy estoy vivo y esto es maravilloso, esto va a terminar. Y lo que no sé es cuándo ¿Cuándo? va a terminar. Y ese es el Es, terror, la y, ese, ansiedad. y el terror ocurre en esa ignorancia de saber cuándo va a morir. Porque Así es. nosotros podemos morir, ahorita ustedes que nos están haciendo el favor de escucharnos, pueden morir en este momento mientras nos escuchan, o dentro de 50 años. No lo sabemos. Esto que decía David, que citaba David de Burke, que las personas cada vez más sufren por estar vivas más tiempo. Eh, entonces, ante esa certeza de la muerte, pero unida o empatada o empanizada con la ignorancia de saber cuándo vamos a morir, causa una angustia existencial tal que debe de ser lidiada, que debe ser atenuada. Y entonces,
nosotros recurrimos como seres humanos a una serie que era lo que iba a contar antes de la pausa. Recurrimos a una serie de artefactos, de argumentos, de artilugios para atenuar, para disminuir esa certeza de la muerte. ¿Cuáles son estos artilugios, estos eh, efectos que nosotros hacemos? Bueno, el primero y más obvio pues, es el que ya mencioné, ¿no? Es acercarnos a la religión. ¿Por qué? Porque la religión lo que esencialmente nos ofrece es, si tú cumples con estas y estas y estas y estas características, con estos 10 mandamientos que yo te doy, con estas 10 reglas que yo te doy, tú vas a trascender a la futilidad de la vida. Tú vas a irte a renacer o tú vas a ir al paraíso con, ¿cuántas son? 77 vírgenes o cuántas son? 66 vírgenes, no sé cuántas son. Tú vas a estar sentado a la derecha del Padre, tú vas a renacer en, eh, ¿cuántas vidas son? Siete veces, ¿no? Vas a renacer. Tú vas a lo que sea, ¿no? Dependiendo de la religión que cada uno tenga, ¿no? Y esa promesa es si y solo si tú cumples ciertas reglas, tú haces ciertas cosas y dejas de hacer ciertas otras. Y entonces atenúas ese miedo a la muerte. Porque dices, ah, mira, entonces si yo oro hacia tal posición geográfica, voy a tener la capacidad de trascender. Si yo no si atenúo mis instintos salvajes de violar mujeres y de robarle la comida a las personas o lo que sea, entonces voy a trascender la futilidad de la vida. Al mismo tiempo, nos adherimos a otras cosas. Por ejemplo, buscamos eh, algo que David ya hizo varias veces, escribir un libro, por ejemplo, ¿no? Porque entonces yo trasciendo, ¿no? Bueno, moriré, pero quedará mi obra, ¿no? Moriré, pero quedarán mis edificios. Tenemos progenie, ¿no? Nos reproducimos. Tenemos hijos, porque nuestros hijos siguen nuestra raíz. Aunque al hacer eso, pues también negamos un poco a Darwin, ¿no? Y después de, ¿cuántas son? 5, 7 generaciones, ya nuestros genes están absolutamente diluidos, ¿no? Ya no queda nada de nosotros. Bueno, creo que la siguiente parte, ahorita que interjecte David, creo que la siguiente parte es cómo se actualiza esto en la política. Adelante. Yo te diría que a ver, estamos hablando, la sociología aporta una cuestión muy interesante sobre esto que estás mencionando, ¿no? El pensamiento social. Hay mm, como dos grandes pensadores de la escuela alemana. Aquí ya ni siquiera vamos a discutir tú y yo, ¿no? O sea, Friedrich Skinner, por ejemplo, que tiene la particularidad también de que además de estudiar filosofía, eh, la sociedad humana empieza a sentir miedo gracias a la educación en el sistema educativo, ¿no? Y entonces, en buena medida, está esta relación del miedo por el castigo. Hay que recordar, históricamente esto está bien fundamentado, porque históricamente en la escuela el maestro te daba con una vara, ¿no? Cuando te pasabas de lanza, te daban con una vara. Entonces, esta cuestión de la educación como, digamos, raíz del miedo social, eh, él le dice que es un proceso, eh, que es un pilar, perdón, del proceso socializador. Y además, el miedo es el pilar de lo que después va a ser el derecho penal. Pero hay algo bien interesante también en los aportes que hace Ulrich Beck. Ulrich Beck es uno de los grandes teóricos alemanes
sobre la sociedad posmoderna, como él la llama. Y él identifica que una de las características de esta sociedad posmoderna es el miedo. Incluso él decía, y esto es como para darle digamos, un contexto más certero a lo que estaba diciendo Carlos. Dice que en la sociedad contemporánea eh, tenemos distintos tipos de miedo, ¿no? O sea, tenemos el miedo al amor, tenemos el miedo sí a la muerte, pero tenemos también el miedo, por ejemplo, al compromiso, ¿no? Una serie de miedos que se van presentando en la sociedad. Y es interesante ver eso. Y él define que esta presencia tan constante del miedo en la sociedad ocasiona que que seamos una sociedad del riesgo, en la medida en que es el ahora y el momento en el que por primera vez la especie, y en términos, tenemos la capacidad de destruir el planeta, es decir, de destruir nuestra propia especie, pero además de nuestra propia especie, las otras especies. O sea, es decir, para él, este miedo a la muerte o esta sociedad del riesgo es la sociedad de la extinción. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Eh, bueno, me quedaría una pregunta nada más, Carlos, para concluir. Y bueno, como decía, me parece que el tema del miedo, va a ser algo modular a la hora de analizar los diversos fenómenos que vamos a tocar en este podcast, pero sí me parecería interesante empezar a explicar por qué el miedo se usa tanto en el discurso político, por qué se usa tanto en la política, ¿no? Y esto, pues ahí sí tú llevas la mano. Bueno, yo explicaría, pues en realidad explicaría mi tesis doctoral, o sea, que me parece mal que lo diga yo, pero me parece que hace un trabajo de, pues de eso, de entendimiento, de cómo se actualizan estos temas en cuestiones políticas. Ya expliqué cómo tenemos intrínsecamente, como cualquier compartimos con toda especie viva, un instinto de supervivencia. Ya también expliqué o traté de hacerlo, cómo ante la certeza de la muerte tratamos em, de, de, de trascender esa futilidad de la vida. Ahora lo que queremos es cómo se actualiza eso en política. En el caso específico de mi tesis doctoral fue interesante porque yo cuando manipulaba a las personas para hacerles recordar acerca de su muerte, después les planteaba escenarios y ellos solían optar por políticos, no de los extremos, y esto era lo interesante, sino políticos de centro, políticos cuyas posiciones ideológicas estaban en el centro del espectro ideológico, filosófico. Y esto a mí me parecía muy interesante porque siempre se ha dicho que las personas suelen irse hacia los extremos de la política, un Trump, un Bolsonaro, y no hacia el centro. Y a mí me parece, y a lo largo de las décadas yo he ido comprobando ecológicamente quiere decir que es en la vida real, pues, em, cómo esto se actualiza. Y pongo un ejemplo mexicano y pongo un ejemplo internacional. Eh, David y yo hemos discutido mucho acerca de, eh, de Tony Blair. Ahí tenemos, me regaló los diarios de Alistair Campbell, eh, que tenía llegó al poder con una bandera centrista. En el caso mexicano, eh, el presidente Peña Nieto, por ejemplo, él lo que decía
y llegó al poder también con una cuestión centrista. Que no te importe nada de lo demás, dame tu voto y yo voy a gobernar por ti. No tengo tiempo, lamentablemente, de hablar de otra condición muy importante que se llama necesidad de cierre cognitivo, que explica parte de esto que estoy tratando yo de decir, pero que es sumamente importante. Entonces, ¿por qué el miedo al otro? En México ya hemos citado aquí en el podcast muchas veces el caso de Andrés Manuel López Obrador, cómo se le puso el mote de peligro para México, el que haya o no resultado cierto, ese mote es irrelevante para el hecho de que ese mote funcionó por el miedo, por el miedo que causó a una sociedad que en ese momento rechazó por buenas o malas razones esa aproximación que se tuvo. Y así sucesivamente, el miedo a lo desconocido, a la muerte. Pero también, y esto es lo que a mí me parece sumamente interesante, formas simbólicas de miedo. El desempleo, por ejemplo, el, la crisis. Esto que a últimas fechas se ha visto del encarecimiento de los precios, no solo en México, a nivel mundial. La pérdida de votos significativa que tuvieron los republicanos en Estados Unidos en las pasadas elecciones, aunque locales, aunque pequeñas, aunque muy específicas en ciertos distritos, en parte, solo en parte, puede ser explicada por este miedo simbólico que tienen hacia el otro, hacia el extranjero, hacia el diferente, hacia el moreno, hacia el que no habla su propio idioma. Y cómo capitalizan eso los políticos, que además son líderes carismáticos. Entonces se unen dos temas, ¿no? El líder carismático y el miedo, y utilizan eso para crear un discurso muy interesante que se ve en todos lados, aquí en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil, en Venezuela, ¿no? O sea, cambien ustedes el nombre del político, es irrelevante el nombre del político. Eso es o el nombre del país es absolutamente irrelevante. Cambien ustedes México por Sudáfrica, por Sudán, no importa el nombre del país. Y cambien el nombre del político, López Obrador, este, Trump, Bolsonaro. Cambien, si no les gusta que mencione yo el nombre de su político favorito, cámbienlo y pongan otro y van a ver cómo ese líder carismático, mucho de su eh, líder carismático, populista de derecha, izquierda, no importa, tiene sembrado en mucho de esto que hemos estado hablando hoy. Pero bueno, hace falta tiempo. No, mira, eh, hay una novela muy buena ahora de Héctor Abad Faciloni, un colombiano, eh, que narra su periplo a Ucrania, ¿no? Y, la escena, no voy a contar, tiene mucha relación con lo que estás diciendo. No voy a contar la trama de la novela, solo voy a contar la imagen inicial. Él lo invitan para hablar de uno de sus libros a la región del Donbass, está ocupada en este preciso momento por el ejército ruso. Y el libro empieza con una cena, ¿no? En un restaurante y a ese restaurante le cae un misil ruso, donde fallecen la mayoría de las personas que están en esa mesa. A partir de eso, él empieza una reflexión, porque la chica que estaba al lado era una chica muy joven de él, y bueno, pues él es una persona mayor, y esta reflexión sobre por qué yo sobrevivo, por qué ella no, por qué él ordenó bombardear el restaurante, esta reflexión sobre los líderes carismáticos, sobre evidentemente el miedo a la muerte, la compara en un momento con su propia, con su propio, con la muerte de su propio padre, la cuestión del duelo, ¿no? Esto también
el síndrome de supervivencia. Entonces, es un libro, se llama Ahora y en la Hora. Eh, es un libro muy interesante para esto que estás comentando. Enlaza muy bien la complejidad del miedo a la muerte, me parece. Es una novela de lo real, ¿no? O sea, es decir, que poco, no hay mucho de ficción. Eh, y, y- y bueno, creo que quedan pendientes algunos temas, ¿no? Podríamos hablar de los liderazgos carismáticos y su uso del miedo, o también de su uso, porque estaría bueno también siempre, se dice que en las campañas políticas hay dos emociones, ¿no? La esperanza y el miedo. Podemos hablar también, hacer un capítulo de la esperanza como emoción política, pero también evidentemente de lo que son el uso de estas dos emociones de los líderes carismáticos. Ahí lo dejo como propuesta. Pues nada más que agradecerte tu tiempo, tu sabiduría, tus interrupciones, tu paciencia. ¿Eh? Más lo segundo que lo primero. Exactamente, güey, exactamente. Y bueno, pues aquí estamos otra vez. Déjennos sus comentarios. Es muy importante para que podamos mejorar. Como les decía la sesión pasada, pues me parece que estamos aprendiendo a llevarnos también civilizadamente, ¿eh? Porque no nos llevamos así, en términos de una discusión eh, fuera de la nube. Carlos, bueno, pues muchísimas gracias. Ya la después, adiós.